Muy buenas noches en una nueva edición del programa Haciendo Historias. Primero agradecemos mucho a toda la gente que nos acompaña semana a semana a lo largo de todos los canales y del canal de YouTube donde se puede ver el programa y los infinitos mensajes que nos llegan apoyándonos por los diversos temas que tocamos aquí con mis dos amigos a quien voy a presentar en este momento. Está a mi izquierda, como siempre, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Cómo estás, Quito? Hola, Rafael, muy bien. ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien. Perfecto. Y a mi derecha está el doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Bueno, hoy vamos a tocar un tema realmente apasionante que está en plena vigencia. En plena vigencia, muchas veces cuestionado. La gente busca en la prensa, hoy vamos a hablar de la prensa en general, busca uno de los valores más preciados que tiene la prensa, que es la veracidad. Muchas veces nos encontramos con una prensa amarilla, muchas veces nos encontramos con una prensa adicta y muchas veces nos encontramos con una prensa veraz. A veces pensamos que en este momento es la menor de las veces la prensa veraz. Pero para eso tenemos que conocer un poco la historia de la prensa en el mundo, en la Argentina, en Corrientes, cómo se maneja la prensa y cómo el público aprovecha de la prensa, pero también los poderes, los poderosos también se aprovechan a veces de la prensa. Vamos a arrancar con el doctor Quito Galeana, que nos introduzca en el tema, la introducción a este tema tan apasionante. Bueno, uno de los conceptos fundamentales que ha tenido el hombre a través de toda la historia es su lucha por expresarse, por emitir sus opiniones. Claro que desde los tiempos antiguos sus opiniones estaban condicionadas por los dioses. Sí. Es decir, aquel que se expresaba en contra de los dioses naturalmente era eliminado de la sociedad dentro de la cual vivía, porque eso era sacrílego. Esa manera de expresarse entonces tenía que buscar un camino, y ese camino era subterráneo. Los caminos subterráneos, las comunicaciones secretas, y así van apareciendo grupos de personas que se comunican entre sí de manera secreta por signos, señales y otros elementos. No podemos imaginar en épocas remotas la existencia de una prensa, pero sí podemos imaginar la comunicación oral entre los seres humanos, la comunicación por gestos. Tomemos el caso de los cristianos que se reunían para transmitir su mensaje, que eso era una manera de expresar una prensa, de publicar las ideas en las catacumbas romanas, en las catacumbas francesas, etcétera. Esto va a ir evolucionando, las pequeñas tablillas, los pequeños escritos, manuscritos, que como hemos hablado en la historia del libro y en la historia de los folletos y otras publicaciones, y eso va siendo una manera de comunicación. También tenemos que analizar que la alfabetización es una conquista de los tiempos modernos, no corresponde a la colonia ni a los tiempos antiguos, ni al medioevo. La alfabetización siempre estuvo reservada a las clases pudientes, a las clases acomodadas, a la nobleza, al clero alto, porque el clero bajo era netamente analfabeto. El clero bajo sabía 4 cosas y nada más, no había que enseñar. Para eso, un ejemplo, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, por ejemplo, leían los que tenían el privilegio, primero, de saber leer, y segundo, el privilegio de poder acceder al libro. El libro o lo escrito era reservado a muy pocas personas. Así el mundo va evolucionando. Aparecen los primeros escritos manuscritos. Estos manuscritos tenían la ventaja de que se reproducían. Es decir, alguien escribía algo que sabía escribir y llegaba otro que sabía escribir y a su vez lo reproducía, lo copiaba. Se copiaba. Y así se iba multiplicando esta manera de comunicación. Esa imagen que vemos de los monjes, por ejemplo, que copiaban. Claro,
y a su vez pasaban a otros monasterios lo que copiaban, y así se iba reproduciendo por una línea, llamémosle de conventos, línea de personas alfabetizadas. Si nosotros retrotraemos esos tiempos a la época de la imprenta sí fue una gran explosión, fue una gran revolución en el siglo XV, pero esa revolución acotada, encerrada en los marcos de los alfabetizados, los que sabían leer y escribir. Pero ¿cómo se reproducían las noticias o los conocimientos que se transmitían a través de esta prensa? Por medio de la lectura. Había uno del grupo que sabía leer, entonces ese del grupo le leía a los contertulianos qué es lo que se estaba transmitiendo. Naturalmente, del origen del emisor al receptor, siempre el receptor, que se convierte en transmisor a su vez y en emisor, va dándole el tono o el tinte que a él le parece. Como si fuera un chisme. Como si fuera... Le agrega un... Exacto. Condimento, digamos. Un chismorreo, un cotilleo, un dice qué, un dime. No había una expresión de prensa seria, de prensa justa, de prensa real, investigativa. Salen los libros, por ejemplo, los libros de Platón y de los clásicos, y esos libros se van reproduciendo por medio de los medios antiguos, del papiro, de las tablillas de barro y todos los testimonios que la antigüedad va dejando. Por eso llegamos a la explosión de la prensa. Sí. Disculpame, Quito. También en los estados, vamos a suponer, por ejemplo, el rey, el señor feudal, sí, hacía prensa a través de un emisor que mandaba, por ejemplo, a la plaza a que leyera los bandos. Los bandos. Los bandos. Iba un emisario del rey golpeando tambores, se paraba en una plaza, ponía una banqueta, se paraba y ahí leía. O en la puerta de las iglesias. Recordemos a Calvino y Lutero. La gran revolución de Calvino y Lutero es pegar en la iglesia sus amonestaciones, sus ideas, lo que provoca el cisma del cristianismo, la división del cristianismo. Usted sabe, ahí aparece el luteranismo, aparecen los calvinistas y aparecen los católicos, apostólicos y romanos, que desde esa época mantienen un enfrentamiento ideológico muy duro y que no lo van a limar jamás. Pueden acercarse, pueden conversar, pueden animarse hasta intercambiar opiniones, pero nunca van a limar, nunca van a cerrar esa grieta, abismo, pozo, como le llamen. Esto hace que los reinos inclusive manden noticias falsas. Un rey enviaba un emisario sabiendo que lo estaban espiando, y ese emisario llevaba una noticia falsa. Esa noticia falsa se propagaba. ¿Pero para qué? Para que el enemigo se vea desconcertado con esa noticia falsa, y de esa manera el rey que emitió esa noticia falsa tuviera ciertas ventajas. Le favorecía. Bueno, al aparecer la imprenta, se produce un fenómeno de extraordinaria proporción. Esa reproducción manual de pequeñas cartillas, de pequeñas cartas que circulaban entre la población y que leía el que sabía leer, y además estaba el que le contrataba al escriba, al que sabía leer y escribir, le decía, bueno, te contrato para escribir una carta. Y esas cartas que circulaban por la Europa medieval, por ejemplo, eran las transmisoras de las noticias. Está aquí que nosotros tenemos colecciones de correspondencia, que es la que nos da noticia real de lo que estaba pasando en determinado tiempo dentro de la historia. Así vamos arribando a la aparición de lo que ya es la prensa con la imprenta. Con la imprenta no solo nace el libro, libros grandes, libros medianos, libros pequeños, hasta libros de bolsillos. Se decía que en Europa, en esa época, se publicaban en libros nomás unos 20 millones de libros.
muchísimos libros. Libros de todo tipo, libros serios, libros religiosos, libros pornográficos, libros satíricos, libros de entretenimiento, pero también usaban los folletines u hojas sueltas. En esas hojas sueltas, los enemigos, grupos enemigos, se atacaban de manera implacable. Se agredían, se injuriaban, se ofendían, y había que encontrar al culpable. Bueno, ¿cómo encontrabas a un culpable a veces? Entonces pagaba a algún inocente, algún pequeño imprentero, que por ahí decía, sí, bueno, acá se hizo, bueno, adentro, preso, le cortaban la cabeza, lo ahorcaban o algo por el estilo. Y así iban circulando las noticias, así se iban reproduciendo los conocimientos y las pequeñas intrigas que ocurrían dentro de la sociedad. Vete aquí que ese estado de cosas va a ir floreciendo y va a ir fortaleciéndose hasta llegar aproximadamente a el siglo XVI, XVII y hacer eclosión en el siglo XVIII. Y ahí la prensa cumple un rol fundamental. En el siglo XVIII, el siglo de las revoluciones, el siglo de la revolución norteamericana, un ejemplo de prensa lo tenemos en una obra monumental de Jay, Hamilton y Madison. Esa era prensa, que la gente cree que es un libro. El Federalista de Jay, Hamilton y Madison son periódicos en defensa de la Constitución norteamericana, en defensa de la Unión, en defensa de los principios de la República, de la periodicidad de las funciones, de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de la publicidad de los actos, ¿Y cómo se podía dar publicidad de los actos? Si la lectura no estaba instalada en el ideario, en el imaginario, amén. Si analizamos quiénes eran los que podían leer, solamente podían leer los blancos, propietarios, ricos, etc. ¿Quiénes no podían leer? Las mujeres, los negros, los esclavos, los mestizos, los mulatos y los pobres. No había escuelas gratuitas. No es como hoy que se expande con la revolución moderna la escuela pública, donde todos pueden acceder, donde todos pueden aprender a leer, donde todos pueden informarse. La información generalmente se pasaba también a través de los púlpitos. Los púlpitos de la iglesia eran la manera de informarse sobre quién nacía, quién moría, quién se casó, quién se escapó del pueblo. Todo el cotilleo y toda la información de determinadas localidades se pasaba por la iglesia. Pasaba por el filtro de la iglesia. Los periódicos afloran en la Revolución Francesa y afloran en la Revolución Norteamericana. No puedo dejar de sostener que existieron periódicos anteriormente en el Reino de España, periódicos, hojas sueltas, pero esos eran netamente controlados, expresamente controlados por un tribunal de la Inquisición. Ninguna publicación sin autorización real se podía hacer, ninguna, ni libro, ni folleto, ni artículo suelto. Tenía que ser el control real. Su Majestad debía autorizar la publicación. Sin esa autorización real, el imprentero sabía que su cabeza pendía de un hilo. Valía centavos. En realidad no valía nada. En realidad no valía nada. Porque no solo le quitaban la prensa, sino que lo mataban. Eso hace nacer al gran gremio de los imprenteros, de los maestros, de los aprendices, de los que embadunaban la tinta, los que preparaban el papel y eso todo, como hemos visto en programas anteriores. Esto produce una gran revolución y nos vamos acercando a la libertad de prensa. Una vez que se produce la libertad de prensa, que es fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, estamos ante la presencia de una explosión tal de prensa como la Revolución Francesa, por ejemplo, en que la cantidad de folletos diarios, periódicos, no diarios, periódicos y
otro tipo de publicaciones hacen que prácticamente estalle el mercado a los cuales se exponían. ¿Y qué periódicos había? Los periódicos que venían de los pueblos protestantes. Trataban de introducirlo en los pueblos católicos. Los católicos producían sus periódicos, folletos, folletines, etcétera, en defensa, contestando. Porque hay normas que las fijaron para los periódicos. Por ejemplo, Lord Ponsonby decía: hay que informar, hay que desinformar, hay que defenderse, hay que atacar, hay que crear el ridículo, hay que hacer creer que nosotros somos más poderosos que los demás. Es decir, a través de la prensa... ¿De qué época era eso? Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, del siglo XVIII, del siglo XIX. Desde allá ya era la metodología. Desde allá ya era la metodología. A ver, yo tenía un ejército de 100 hombres y decía: el reino de tal tiene un ejército de 1000 hombres armados, pertrechados, etcétera, y no tenían nada. No tenían absolutamente nada. Se creaba la fantasía. Se creaba la fantasía, y esto se va a ver muy bien en las primeras etapas de nuestra patria, por ejemplo. Dentro de lo presuntamente controlado, en el Virreinato del Río de la Plata, a comienzos del 1800, siglo XIX, aparece un correo, el Correo de Comercio, sí, de Cabello, y en el Correo de Comercio se introducen artículos científicos, el comercio, la industria, la educación, maneras prácticas de explotación industrial. Sí. Pero entre líneas se habla del monopolio, se habla de la libertad, se habla de los derechos, se va introduciendo cuñas que quedan disimuladas en el texto total publicado. No se atrevían a tanto, porque si no, la publicación era prohibida. Por supuesto. Inmediatamente se ordenaba quemar. Aparece en Buenos Aires la Gaceta de Buenos Aires, que es el diario revolucionario de Mayo, y la Gaceta de Buenos Aires se inspira en la prensa virulenta y extraordinaria que aparece en Cádiz en 1810. En la instalación de las Cortes Españolas en Cádiz, último reducto de defensa española en toda la península, porque los franceses habían arrasado toda la península, con pequeños focos de insurrección en todo su territorio, aparecen una cantidad enorme de diarios, de periódicos, folletos, folletines. Unos defendiendo a Fernando VII, otros denominados los afrancesados, laicistas, ateos y sacrílegos, otros los moderados, es decir, intermedio entre unos extremistas y los otros extremistas. Por ejemplo, el Conciso, el Robespierre, ya su nombre lo dice todo. Sí, 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 sí. Y ese enfrentamiento periodístico hace lugar a que se siembre otra semilla, que vayan haciendo más periódicos. ¿Y qué se hacían? Se repartían los periódicos. Eran periódicos de aliento a los que estaban peleando contra el invasor, eran periódicos de aliento para defensa de la corona española, eran periódicos de sostenimiento de los ideales del catolicismo, eran periódicos que trataban de destruir la calidad y dignidad de los invasores franceses, diciéndole que iban a ser todos degollados, que iban a ser matados, que lo estaban rodeando, que estaban preparando un gran ejército. Bueno, distorsión de la información, distorsionar, mentir para mentir a fin de que se transforme en una verdad. Ya lo decía Goebbels. Goebbels decía que era el ministro de propaganda nazi: miente que algo queda. Y lógico, y eso se repartía en los campamentos del enemigo. Vamos a pasar al doctor Dardo para que también nos haga su introducción. Un tema apasionante porque esto nos va preparando a los tiempos actuales.
La historia de la prensa, o lo que hoy entendemos por prensa, es muy distinta a lo que fue la prensa en sus orígenes. Sí. Hay puntos de inflexión que lo que hoy denominamos prensa van a tener como sobresaliente en su proyección cronológica. Primero, sin duda alguna, es la invención de la imprenta. Ya como se citó anteriormente, la imprenta es el inicio de una transformación cultural y ya vamos a ver cómo va a ser más beneficiado la prensa que el libro. Ya voy a explicar. El otro punto fundamental en esta construcción del ideario de la prensa va a ser la construcción del Estado moderno. Y tercero, va a ser el rol de la prensa dentro del mundo republicano, en donde la prensa va a ocupar un rol de equilibrio y de contralor dentro de la República, que eso no lo tuvo en un principio, sino lo va a tener después, a partir del siglo XIX. Entonces, de ahí viene el llamado cuarto poder que le dicen a la prensa. Por eso, ya vamos a llegar a esa última instancia que, con ese cuarto poder como factor de presión de contralor del Estado, porque al final de cuentas la prensa dentro del marco republicano es un contralor del Estado y de la sociedad en sí. Pero analizamos primero esta cuestión de la imprenta. La imprenta dio la posibilidad de que la idea de alguien podía trasladarse y traspasarle el tiempo. Es decir, antes solamente los manuscritos y quienes leían podían transmitir el conocimiento. La prensa dio valor agregado que a través de un papel, con marcas, con letras, con frases, pudiese ser pasado a otro y el otro también pudiese leer. Entonces la prensa va a comenzar a ser un gran difusor de las ideas. Y dije en un momento que la prensa va a tener mayor éxito en un principio que el libro, porque el libro, para la elaboración del libro, requería una serie de oficios, de artesanos, de una producción por parte del editor, que surgía desde el autor hasta quien vendía el libro. En cambio, la prensa va a ser simplemente una hoja escrita con la data, la fecha, el lugar y la información de aquel imprentero que quiere transmitir el dato. Siempre esta prensa tenía un objetivo generalmente político, muchas veces de construir una idea, un imaginario. Famosísimas son las construcciones de la prensa política contra España en los Países Bajos, cuando España luchaba por sus posesiones en Flandes. De ahí surge lo que se denomina la leyenda negra, en donde los imprenteros de Flandes y de los Países Bajos empiezan a atacar la monarquía y a desprestigiar la monarquía con informaciones falsas de lo que ocurría en América, a través de dibujos y falsedades en sus contenidos. Y esto va a marcar fuertemente, y vemos que el impacto de esta actividad de prensa va a ser muy importante. Luego decía que, además, esta cuestión de que una hoja de papel era mucho más económica que un libro, razón por la cual se podía difundir, se podía traspasar fácilmente y de manera mucho más económica. Con el fortalecimiento de los estados modernos, y más aún en el siglo XVIII con las revoluciones en Occidente, las dos paradigmáticas, primera la Revolución Norteamericana y luego la Revolución Francesa. La Revolución Norteamericana va a ser, digamos, apoteótica en el sentido de que va a generar una transformación total para la idea de la construcción del Estado. Los norteamericanos van a inventar el sistema de la Constitución escrita y encerrar en esa Constitución escrita el valor de la República, de la división de poderes, del respeto de las minorías, de un sistema de frenos y contrapesos, de una forma de Estado que conjuntamente con la forma de gobierno republicana, esta nueva forma de Estado federal,
hacía un equilibrio de competencias territoriales, de factores de poder. Entonces, ¿qué año era eso, Edgardo? La Revolución Norteamericana se produce en 1776 y a partir de ahí va a haber una serie de sucesos. En la construcción de esta Revolución Norteamericana va a haber toda una idea también de cómo se iba a formar el Estado, cómo se debía construir esa idea constitucional republicana. Y entre 1776 y 1787, que iba a ser la primera Constitución de Filadelfia, va a haber una explosión de publicaciones de la prensa y de periódicos. En esos periódicos, que era el modo más accesible para difundir la información, comenzaron a escribir aquellos denominados padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde a través de cartas en los periódicos, escribían de cómo se debía organizar el Estado, cómo debía ser el federalismo, cómo debían tener las características del poder legislativo, el ejecutivo, sus límites y el sistema de freno y contrapeso. Estas cartas, luego conocidas, como se dijo anteriormente, el doctor Gariana, como lo afirmó, se conocen como el Federalista, que no es más ni menos que las publicaciones de estos hombres que escribían en los periódicos y a través de la prensa daban a conocer cómo debía ser esta construcción distinta del Estado norteamericano. Vaya si no tiene importancia la prensa en ese contexto de la creación de uno de los estados más modernos y que ha servido de ejemplo para gran parte de Occidente. La otra cuestión va a ser que va a estar fuertemente vinculada a la otra costa del Atlántico, que va a ser la Revolución Francesa en 1789. Que si bien la Revolución Francesa va a llevar adelante toda una faz propagandista de la prensa, porque va a ser eso, va a ser propagandista. Se va a escuchar una sola campana, la de la campana de la Revolución Francesa. No había periódicos que cuestionasen algunas cuestiones. Para ir a cuestionar la Revolución Francesa teníamos que ir a Londres o teníamos que ir a España. El propio Burke en España escribe no solamente cuestiones en la prensa, sino también en sus propios libros en contra de esta cuestión antimonárquica. Y los ingleses no van a aceptar o no van a estar de acuerdo con aquellos principios de la Revolución Francesa. Si bien tuvieron aquellos principios de igualdad y de seguridad antes que los franceses, pero no van a aceptar esta transformación política de decapitar a la monarquía. Entonces, estamos viendo todavía en Europa una prensa totalmente subjetiva, parcializada. ¿Y cuándo recién va a cambiar esa idea de la prensa? Mucho tiempo después, va a ser recién en el siglo XIX. En el siglo XIX, la prensa va a comenzar a tener un rol sobresaliente de contralor del Estado. Porque ya no va a ser el Estado quien va a escribir en la prensa, sino van a haber sectores de la sociedad que van a tener la posibilidad de poder escribir y escribir opinando sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre la economía. Entonces, como se está poniendo una voz de alarma, de apoyo a veces, o de alarma en la crítica de qué es lo que el Estado debe hacer, qué es lo que la sociedad debe realizar. Y ahí va a surgir la prensa como un factor determinante en la construcción republicana. Luego, con el tiempo, se va a determinar la prensa como el cuarto poder, el poder del contralor. ¿Y cuál va a ser esa función que ya va a comenzar a anidar en los Estados Unidos de Norteamérica? La prensa como factor de expresión de las minorías. Las minorías proponían, no solamente criticaban, sino que proponían algunas ideas. Para que se lo visualice también. Desde luego, claro. Desde luego. Entonces era el factor, y esto va a adquirir con el tiempo una mayor dimensión, una importantísima dimensión, que desde aquella primera denominación de la prensa como Gaceta. ¿Por qué se llama la Gaceta? La Gaceta era una moneda muy de cobre italiana, de los reinos de Venecia, muy económica,
que se hacía una hoja y valía una gaceta. El precio de la hoja que se imprimía en el siglo XVI y se vendía, deme una gaceta, dame una gaceta, dame una gaceta. Y ahí quedó el nombre de la moneda y del precio de la moneda, que se llamaba la monedita de cobre, una gaceta, a denominarse el periódico. Por supuesto, más adelante, estas publicaciones que verdaderamente eran periódicas, por eso se denominan periódicos, realmente salían una vez por semana, 2 veces por semana, a lo sumo 3 veces por semana. Claro. ¿Para qué? No solamente por una cuestión económica, sino para que la información tenga el tiempo suficiente de poder desparramarse, propagarse, distribuirse. Imagínense que la distribución de ese papel, de esa gaceta, iba de mano en mano. Así que hacía falta llegar algún tiempo para que esa información se divulgue. Y la otra cuestión que es importante va a ser la última, la que decía, la del contralor. Y de ese espacio de contralor del siglo XIX va a tener un rol fundamental la república y el rol que la prensa va a tener en el mundo republicano. Pero eso va a dar para otro comentario. Nosotros vamos a ir a un corte comercial. Cuando volvemos, seguimos con este apasionante tema. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos en este programa dedicado a la prensa y recordando, por supuesto, a todos ustedes, nuestros televidentes, en todos los lugares donde nos ven, en las ciudades de Corrientes, Resistencia, Santa Fe, Paraná y Posadas, cosa que agradecemos mucho a Gigaret, que nuestro programa sea reproducido en todas estas ciudades, que puede participar por los libros gentileza de Moglia Ediciones, de nuestro querido amigo Leo Moglia, que edita obras de autores correntinos. Acá en Corrientes se imprimen con una excelente calidad de impresión y la verdad que nos facilita libros para que pueda llegar a usted que está del otro lado, así que nos envía un email: quiero concursar por los libros, al correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com. También puede mandarnos saludos, temas sugeridos, lo que usted quiera. Cualquiera de nosotros tres abre el correo y contestamos todos los mails. Continuamos con este tema apasionante de la prensa. Quito Galeano. Tan importante es la prensa, ya hecha la introducción,
que los grandes autores, los grandes escritores, como Julio Verne, Víctor Hugo y otros tantos, Emilio Salgari, publican sus obras a través de periódicos. Van por capítulos entregando y publicando sus obras, que después se van formando libros. Una serie, digamos. Hace una serie. Y después se transforman en libros. Eso se ¿No traslada- había casa que no tuviera los libros de Julio Verne No, o Emilio Salgari? Formaban y de parte Víctor Hugo, de Víctor la Hugo. El Martín biblioteca. Fierro se publicó así. Claro. El Martín Fierro se publicó en los periódicos primero. Exacto. Víctor Hugo, por ejemplo, para defender Notre Dame, Nuestra Dama, Nuestra Señora de París, empieza a escribir en la prensa su obra. Después aparece lo que la gente conoce como El Jorobado de Notre Dame, que la novela de Víctor Hugo es Nuestra Dama, Notre Dame, Nuestra Señora de París. Y así se va expandiendo. ¿Cómo llegaba a la prensa? Bien, llegaba al jefe de hogar, al padre. El padre se leía los artículos A viva voz. Claro, a viva voz. En las tertulias, en las reuniones, se comentaban los artículos, se discutían, se reunían los filósofos, los escritores, los clérigos, etc. A través de la prensa podemos ver un ejemplo fundamental del contralor de las ideologías y la defensa de ideologías en la Guerra Civil Norteamericana. Los sudistas versus los nordistas. En esa guerra, dos prensas se enfrentan en una guerra implacable de ofensas, agravios, etcétera, etcétera. Otro libro que se conoce en el Virreinato del Río de la Plata, que ya seguía siendo Virreinato del Río de la Plata, porque nosotros vivimos bajo la mascarilla de Fernando VII hasta 1816, es el Contrato Social de Rousseau, que se publica en Corrientes, luego de haber aparecido por capítulo en la Gaceta de Buenos Aires. En la Argentina, en el siglo XX, aparece una editorial y algunos periódicos argentinos que van publicando libros en los diarios argentinos. O sea, los escritores argentinos iban publicando por capítulo sus libros en algunos diarios y luego se formaban en libros. Aparecen otras imprentas como Editorial Claridad, que es una de las imprentas que ha metido libros por todos los rincones de la República Argentina y de toda Sudamérica, de obras de bolsillo baratas y accesibles, 5 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 10 centavos, etc. Editorial Claridad reproducía todas las obras mundiales, internacionales y nacionales y que llegaban al bolsillo de quien iba en el tren o iba al tranvía. Se usaba mucho eso. Se usaba mucho. El libro de bolsillo era... Un ejemplo de la libertad de prensa y del contralor como freno y contrapeso del poder del Estado y del abuso del derecho está en el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es un caso que rompe los moldes de la época, se destruye los estereotipos del antijudaísmo, antisemitismo, como quiera llamársele, de la encriptación de Dreyfus. Dreyfus era un oficial francés judío que va a ser condenado por espionaje cuando todo el mundo sabía que él no era, sino que era otro oficial acomodado dentro de la realeza, llamémosle así, realeza militar francesa. Y a Dreyfus no había forma de salvarlo, estaba en la Isla del Diablo detenido. Hasta que aparece un escritor que, si bien no era pro-semita, era un hombre que se consideraba justo, Emilio Sola. Emilio Sola publica en un diario Yo Acuso. Ese Yo Acuso es el símbolo de la lucha de la libertad por la libertad de expresión y de prensa. Con ese artículo se levanta Francia pidiendo justicia, que se investigue y que se encuentre el culpable, que ese que estaba detenido venía a ser lo que se denomina hoy un perejil. Por ende, el Emilio Sola luego es liberado, no redignificado como debió, pero Dreyfus. Gracias a Emilio Sola. Es liberado Dreyfus. Exacto. Si bien nunca reconocido después, sí, ¿no? Sí. Después otro caso en la Argentina, y antes de entrar a una actualidad cercana, tenemos el de la Confederación Argentina y Buenos Aires. La lucha entre los periódicos de Buenos Aires,
que tenían muchísimo más dinero. Ellos manejaban la plata contra la Confederación Argentina, que tenía muy poca, diríamos, prensa, hacían que esos enfrentamientos y ataques eran virulentos entre el Estado de Buenos Aires, 1852 a 1859, cuando Buenos Aires, después de la batalla de Cepeda, la segunda Cepeda, y los pactos de familia de San José de Flores, se reincorpora a la Confederación. Eso era una guerra terrible. La prensa también cumple su rol importantísimo, no solo en el Paraguay, Uruguay y otros países, sino el rol de las minorías. Acá se ha citado anteriormente ya el rol de las minorías. ¿Cómo podían visibilizarse o salir a la superficie algunas minorías que fueron condenadas al olvido? No existen, porque hay personas que no les gusta la invisibilización, el vocablo. Yo digo, no existen. Por ejemplo, los negros, los mestizos, los mulatos, los pobres no existían. La prensa se ocupaba de los trascendentes, de la gente blanca, de la gente blanca, de los del pudientes. Pobre tampoco. El pobre no existía. O sea, noticias tristes de hospitales sin provisión de remedios, malas atenciones, eso no existía. Entonces, ¿qué hacían las comunidades que llegaban? Los italianos formaban su prensa, los negros formaron su prensa. Los negros ya formaron su prensa en la época de la colonia. Había como 45 o 50 congregaciones, tribus, llamémoslas así, o grupos que se formaban por naciones y se vinculaban. A su vez de vincularse, se solidarizaban unos con otros para tratar de ayudarse. A decir así, se rescataban a hombres libres, se unían a las parejas que fueron separadas porque los dueños los vendieron a diferentes propietarios. Se lograban su objetivo a través de la prensa. Y esta prensa se reproducía de manera rápida. ¿Por qué? Porque uno compraba el periódico y le leía a 20 o 30. Así a su vez, otro copiaba el periódico y seguía circulando. Transmitía. La prensa judía, por ejemplo, en Buenos Aires fue muy importante, lo mismo que la prensa inglesa. Hasta ahora el Herald de Buenos Aires es uno de los pocos periódicos que se enfrentó a la tiranía de 1976-1983. La dictadura militar. La dictadura militar. Y si hay alguno que amordazó la prensa durante ese periodo, la dictadura militar es el ejemplo de la República Argentina. Acá nadie se atrevía a levantar la voz en defensa de la Constitución, en defensa de los derechos humanos, en defensa de ningún derecho. Acá el silencio total, atroz, que reinó en la República Argentina era tan terrible. Que todo el mundo reflejaba lo que pasaba, pero Exacto. menos en la Argentina. Y la prensa mundial nos atacaba de manera virulenta. Inclusive países que nosotros considerábamos muy amigos nos atacaban y nos decían: ustedes son todos unos asesinos, unos criminales, etc. Acá no entraba ninguna de esas noticias. Era totalmente filtrada. Un ejemplo del poder de la prensa es el destapar los grandes casos de la República Argentina. El caso Grassi, Niños Felices, no hubiese tenido importancia ni le hubiese llevado al apunte, porque era trasladarlo de un lado a otro y listo, y se terminó, y se descubre esa red de pedófilos dirigidos por este hombre que fue un abusador y fue condenado. Y bueno, así fueron saltando muchísimos casos. La prensa está gobernada por principios fundamentales. Primero, el control debe ser de veracidad. La veracidad debiera primar en la prensa. El periodista tiene que ser serio y debe controlar sus fuentes. Segundo, para condenar a un periodista tiene que probarse la real malicia, que él actuó con negligencia, que él actuó con impericia, que él actuó con imprudencia o que actuó con dolo. Entonces, eso dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De otra manera, no existiría esa libertad de prensa. La libertad de prensa es una gran conquista de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Española gaditana con la Constitución del 12. Quien quiera hablar de libertad de prensa,
yo creo que un libro extraordinario, son El Cádiz de las Cortes, la vida cotidiana, que dedica todo un capítulo a la prensa. La prensa. Y acá vemos una cantidad enorme de periódicos, folletos, etc. Y en lo internacional y referente a Corrientes ya veremos la prensa cómo juega en el mundo y en Corrientes durante la Guerra del Paraguay y en Corrientes en las luchas civiles argentinas. Dos casos que tenemos que recordar simplemente de la importancia de la prensa antes de pasar al doctor Dardo es el famoso Watergate en los Estados Unidos, que produjo el derrocamiento de un presidente, de Richard Nixon, cuando se comprobó los datos que estos periodistas habían dado en el diario, y el otro más reciente, que incluso hay una película de Watergate, también se ha hecho una película, es el caso de los curas pedófilos de Boston, que el diario Boston Globe, a través de un grupo de periodistas que se hacía llamar Spotlight, era un grupo de 3 o 4 periodistas que formaban como una élite del periodismo de investigación, y el director del diario le encomienda este trabajo después de algunas denuncias. Era muy difícil porque la prensa tenía que corroborar estos casos, no alcanzaba solamente con la denuncia, tenía que corroborar ante la sociedad de Boston, una sociedad conservadora, tenía que corroborar que los testigos estuvieran dispuestos a dar su testimonio para de esta manera después descubrir esto que estaba sucediendo y que fue descubierto gracias a la prensa. Dardo. No olvidemos también el rol de la prensa en los últimos 10 años de la Argentina, que fue el disparador de la investigación contra la corrupción. Sí, señor. Si no era por la prensa, la justicia, bien, gracias. Por supuesto. Entonces tiene un rol importante, como hablábamos, de contralor en este sistema republicano. Pero la prensa en este ámbito republicano, como para tener una idea general y cuál es el rol de la prensa en la defensa del hombre mismo, de la idea, de la opinión, de la forma de pensar. En los totalitarismos y en las dictaduras, la principal víctima es la prensa. La primera víctima es la prensa. El nazismo, porque suprimió todo. La revolución bolchevique, 1917. Había un órgano que era el dogma. Sí, señor. Solamente a través de este periódico se baja la idea y es la verdad absoluta. Se baja línea. Con el nazismo. Lo que ocurrió en regímenes dictatoriales como Cuba, como sigue siendo hoy Cuba, una dictadura. Sí. En Cuba hay un periódico, 2 periódicos, los 2 oficialistas. Sí, sí. No hay un cubano que pueda elaborar un periódico y poder exponer sus ideas por medio de la prensa. Si es así, ahí tienen los cientos de miles de presos políticos en Cuba que quisieron hablar en contra del régimen totalitario cubano. Venezuela en la actualidad, ¿qué es lo que primero realizó Maduro en esta reacción? Tomó diarios. Tomó los diarios, cerró canales de televisión. Pinochet, desde luego, en la década del 70, usted ya habló de las dictaduras en la Argentina. Sí. Pinochet en el 70. Entonces, pero las dictaduras no solamente tienen que ser con botas y fusiles, las dictaduras también tienen carácter civiles, ¿no? Sí. Eso también está muy claro, por supuesto, y del mal uso y de la desviación republicana. Entonces estamos viendo que la prensa, como valor de contralor, va a ser la primer víctima, el primer herido en toda esta desvirtualidad que puede plantear el vicio del sistema republicano. Me hiciste acordar que mucha gente escuchaba, por ejemplo, Radio Colonia, que era la radio del Uruguay, que podía decir cosas que no se podían decir en la Argentina. Desde luego. Los golpes de Estado, yo me acuerdo perfectamente, los golpes de Estado, informa Radio Colonia, el gobierno, se salen los azules de un lado, los rojos de otro lado, yo me acuerdo desde la caída de Perón. Imagínese usted, desde el golpe de Estado del 55, yo me acuerdo, porque ya tenía en esa época 7 años. Era un chico que ya sabía leer y escribir, ya leía y se escuchaba con la radio buscándole. Sí, Radio Colonia. Y Radio Colonia transmitía la verdad, lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires. Mientras las radios nacionales
transmitían como que todos estábamos en paz, todo tranquilo, sepa el gobierno guardar calma. Acá. Otro ejemplo de la prensa es la guerra de las Malvinas. También. Bueno, eso fue una gran mentira. Una gran mentira. Tema que nos vamos a ocupar después de la guerra de Malvinas. Sí, seguida. Bueno, esto muestra entonces el rol de la prensa como, digamos, un marco fundamental para la existencia de la República. En la actualidad, la prensa debe tener también otro elemento que requiere los espacios virtuosos que hacen el periodismo, que es la objetividad. Porque también aparte existe... de la veracidad, la objetividad. Totalmente. Porque también existe, en forma camuflada, escondida, solapada, una prensa deliberada, mercenaria, malintencionada, que trata de mantener el gobierno o en muchas oportunidades mantener la dictadura, porque aquella prensa que solamente escucha una sola campana, aquella prensa que sostiene al Estado solamente, como en Cuba, una prensa en donde no existe libertad de opinión, no es prensa, es propaganda política, deja de ser prensa. La prensa indefectiblemente debe tener esa cualidad de tener diversas opiniones sobre una misma cuestión. Porque si existe una sola opinión, no tiene sentido. Como el caso de Irigoyen, el diario El Pueblo, a él le traían su diario y le fabricaban el diario a él. Claro, el famoso dicho, el diario Irigoyen, porque le imprimían uno exclusivamente para él, digamos. Claro, eso desvirtúa todo principio de lo que estamos hablando de la prensa. Claro. Entonces, en las dictaduras no existe prensa, existe propaganda política a través de un diario, de un periódico, pero no es prensa. La prensa tiene la necesidad de tener un espíritu crítico y una formación de expresión de una idea. O si no, deja de ser prensa. Como escribí en una oportunidad una frase que, si bien no está dirigido directamente a la prensa, pero sí a los libros, como lo afirmó en una frase desde hace muchos siglos que escribió Santo Tomás de Aquino: temo al hombre de un solo libro. Temo a la persona que solamente tiene una visión integral de una sola línea. Y existe en la prensa, o mejor dicho, en las publicaciones de las prensas de dictaduras, de tiranías, solamente hay una sola opinión. Y ahí está el rol de la prensa genuina, que es la prensa republicana, la prensa de muchas decisiones, de muchas opiniones, de muchos criterios. Cuando el hombre empieza a quemar libros, como ocurrieron en todas las tiranías argentinas, como ocurrieron en diversos países, en Rusia, Alemania, en el fascismo italiano, etcétera, termina quemando gente, termina quemando seres humanos. Eso se encuentra en el piso frente a la Universidad de Jackson en Berlín. Nosotros nos despedimos de este programa, pero lo invitamos a ustedes a ver el próximo programa, donde vamos a desarrollar la segunda parte de la prensa ya en la Argentina, directamente en la Argentina y sobre todo aquí en nuestra provincia de Corrientes. Hasta la semana que viene. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club,
un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.